Todo habría seguido igual si no fuera por la boda de su primo Danny. Una de esas bodas en pueblos perdidos donde los novios se casan en una iglesia vieja y luego te llevan en autobús a un salón hortera con luces moradas y una pista de baile que parece una discoteca de los 90. Yo no quería ir, se lo dije 3 veces, pero Marcos insistió. Es familia, me soltó, como si eso todavía tuviera peso. Así que fui. Me puse un vestido que llevaba años guardado en el armario, me pinté más de lo habitual. Me calcé unos tacones que me dolían antes de salir de casa, y sonreí a todos los que no me importaban nada. Durante el cóctel, mientras la gente se hacía selfies con el novio y las señoras de más de 60 hablaban del catering, Marcos se alejó para hablar con su tía, una mujer que siempre me pareció insoportable. Yo aproveché para sacar el móvil y revisar los mensajes. Sergio no había escrito desde el viernes, y ya era sábado por la tarde. Habíamos quedado en que no hablaríamos durante ese fin de semana, por seguridad. Él, como siempre, era más prudente que yo. Pero igual, yo miraba. Y justo en ese momento, noté que alguien me observaba. Era una chica que no conocía, sentada 2 mesas más allá, con un vestido verde chillón y una copa de vino en la mano. Me miraba como si intentara atar cabos. Cuando se dio cuenta de que la había visto, se giró hacia su amiga y susurró algo. A los pocos segundos, ambas se levantaron y se acercaron directamente hacia mí. Sonrieron. La del vestido verde fue la primera en hablar. «Eres Laura, ¿verdad?», dijo, como si me conociera de algo. Yo asentí, desconcertada, pensando que quizás era una amiga del trabajo de Marcos o alguna compañera de facultad que yo no recordaba. «Perdona, ¿nos conocemos?», pregunté con educación fingida. «No, no, para nada», respondió ella, divertida, como si estuviera a punto de soltar una broma. «Es que te he visto entrar con Marcos, y me sonabas de algo. Pero ahora caigo. Tú vas mucho al restaurante Tavira, ¿no?». Sentí una punzada en el estómago. Ese era el restaurante donde solía ver a Sergio. No era ningún secreto, pero tampoco era un sitio donde cualquiera del círculo de Marcos iría. Era más joven, más alternativo, más de gente que trabaja con portátiles en cafeterías y toma kombucha en vez de café. «Sí, alguna vez», respondí, intentando mantener la compostura. Nada», dijo, encogiéndose de hombros. «Es que yo trabajo allí los fines de semana. En la barra. Y tú sueles ir con un chico moreno, alto. No es tu marido, ¿no?». Marcos apareció detrás de mí justo cuando ella terminó la frase. Lo supe sin mirarle. Su silencio era como una bofetada. Me giré despacio, con una sonrisa forzada. «Amor, te presento a», dije sin saber cómo continuar. «Estaba diciendo que la he visto en Tavira con otro chico», dijo ella, sin filtros, como si estuviera en medio de una serie de Netflix y su único trabajo fuera lanzar bombas. Marcos no respondió. Me miró. Pero no con rabia. Me miró como si de pronto todo encajara. Como si todas las piezas que había ignorado durante semanas, meses, de repente se ordenaran en su cabeza. No me gritó. No preguntó. No hizo ningún comentario. Solo se dio la vuelta y se fue. Yo me quedé allí, helada, sintiendo que el aire se había ido de la sala. La chica del vestido verde se dio cuenta de la cagada, murmuró un lo siento sin sentido, y desapareció con su amiga. Y yo, como una imbécil, me quedé plantada, con la copa en la mano, el móvil en la otra y el cuerpo temblando por dentro. Le encontré 1 hora después, fuera del salón, fumando un cigarro que probablemente pidió a alguien porque él no fumaba. Estaba sentado en una barandilla, solo, mirando al suelo. Me acerqué sin decir nada. Me puse a su lado. Él no me miró. «No voy a montar un escándalo en la boda de mi primo», dijo, sin mirarme. «Pero cuando lleguemos a casa, quiero que hables. Todo. Sin rodeos». Intenté hablar, pero no me salió ni una palabra.
Era la primera vez en mucho tiempo que no sabía qué decir. Porque no había excusa válida. No había justificación. Solo había hecho lo que había hecho. Lo peor es que una parte de mí ya lo había asumido. Que esto pasaría. Que en algún momento, alguien diría algo en el momento menos oportuno. Y ese momento había llegado. Volvimos al salón. Fingimos normalidad. Bailamos una canción para no levantar sospechas. Y luego, cuando todo terminó, nos fuimos a casa. No dijimos ni una palabra en todo el camino. El silencio, esta vez, no era cómodo. Era una sentencia. La conversación no empezó esa noche. Él no me dijo nada cuando entramos en casa, no me preguntó ni una sola vez, solo se quitó los zapatos, se cambió de camisa y se metió en la cama. Yo me quedé en el salón, sentada en el sofá, con el vestido aún puesto y el maquillaje ya arrastrado por el sudor y el cansancio. El móvil sonó 2 veces, mensajes de Sergio que no abrí. No sabía si debía responderle, si debía bloquearle, si debía decirle que se había acabado o si él seguía siendo mi único refugio. No sabía nada. Pasé la noche entera despierta, esperando que él viniera a hablar, que dijera algo, pero no lo hizo. Y a la mañana siguiente, como si fuera cualquier domingo, se levantó, se duchó, hizo café, y me dejó una taza encima de la mesa sin decir una palabra. No habló hasta la tarde. Estábamos comiendo en silencio, con la televisión de fondo. Yo no tenía hambre, él comía lento, como si masticar fuera una forma de mantenerse contenido. Y entonces, de repente, dejó el tenedor sobre el plato, se giró hacia mí y empezó, sin elevar la voz, sin temblores, sin llorar. ¿Desde cuándo? No me miraba directamente, solo observaba la pared como si le costara sostener mi cara. Yo sabía que esa pregunta iba a llegar, pero me había repetido tantas veces diferentes formas de responderla que, cuando llegó, no supe cuál usar. Desde hace un mes, respondí sin rodeos, sabiendo que mentir no me iba a servir de nada. ¿Una sola vez o varias? Más de una. El silencio que siguió duró casi medio minuto. Él tragó saliva, respiró hondo y siguió. ¿Quién es? Un tipo del coworking, dije. Se llama Sergio. No es importante. Sí que es importante. Si no lo fuera, no estaríamos teniendo esta conversación. Tenía razón. Sergio era importante, no por él en sí, sino por lo que representaba. Era alguien que me prestaba atención, que me hacía sentir algo distinto a esta rutina agotadora en la que llevábamos años. Pero eso no se lo dije. No quería justificarme. Ni siquiera sabía si tenía derecho a hablar. ¿Te acostaste con él en nuestra casa? Negué con la cabeza. No. Nunca aquí. Marcos asintió, como si ese pequeño detalle marcara una diferencia. Como si haber mantenido ese límite fuera algo que mereciera algún tipo de respeto. Luego se levantó, recogió su plato, lo dejó en el fregadero, y volvió a sentarse frente a mí. ¿Por qué lo hiciste? Esa era la verdadera pregunta. La que yo misma me hacía desde hacía días. La que no tenía una respuesta sencilla. Podría haberle dicho que me sentía sola, que él ya no me miraba, que me hablaba como si yo fuera parte del mobiliario, que hacía años que no me decía que me veía guapa, que me deseaba, que sentía algo más allá del cariño automático de una relación larga. Podría haberle dicho que necesitaba sentirme viva, deseada, vista. Pero todo eso sonaba a excusa. Y aunque todo eso era cierto, no quería esconderme detrás de palabras. Porque quería sentir algo distinto. Porque me olvidé de cómo era que alguien me mirara como si yo importara. Porque me cansé de fingir que estaba bien. Él no dijo nada. Solo bajó la cabeza y se frotó los ojos con los dedos. No lloró, pero estaba cerca. Lo conocía demasiado bien como para no notarlo. Su forma de respirar, la tensión en su mandíbula, el silencio contenido. Todo eso era peor que cualquier grito. ¿Piensas seguir viéndolo?
Preguntó al cabo de un rato. No lo sé, dije con total sinceridad. Vaya. Se levantó otra vez, esta vez sin decir nada más. Caminó por el pasillo y cerró la puerta de la habitación. Me quedé sola en el salón, de nuevo. Esta vez no era un silencio cualquiera. Era una sentencia. Esa noche dormí en el sofá. A la mañana siguiente, cuando me levanté, él ya se había ido. No me dejó nota, ni mensaje. No respondía al móvil. Pasé todo el día en casa, sin saber si debía llamarle, si debía escribirle, si debía marcharme. Cuando volvió por la noche, traía una maleta. Pensé que era para irse, pero solo metió algo de ropa, su portátil y unos documentos. Voy a quedarme en casa de Álvaro unos días. Necesito espacio. No me abrazó, no me besó, no me miró. Solo eso. Se fue. Cerró la puerta sin hacer ruido. Y entonces supe que ya nada volvería a ser lo mismo. Durante los primeros días después de que Marco se fuera, yo me convencí de que lo estaba procesando, que necesitaba tiempo para enfriar la cabeza, que volvería y tendríamos una conversación más larga, más profunda, más honesta. Pero pasaron 3 días, luego 5, luego una semana, y no recibí ni un solo mensaje suyo. Álvaro, su mejor amigo, tampoco respondía a mis intentos de contactar. Ni siquiera me confirmaba si realmente estaba allí. Empecé a pensar que algo no cuadraba, que ese silencio no era solo dolor. Había una intención detrás. Marcos no era de los que se desaparecen. Siempre había sido directo, incluso en nuestras peores discusiones. El hecho de que no hablara en absoluto me hizo pensar que ya no era solo tristeza o decepción. Era otra cosa. La primera señal clara llegó el lunes siguiente, cuando fui a sacar dinero para hacer la compra y la tarjeta fue rechazada. Pensé que era un error, intenté con otra. Igual. Me metí a la aplicación del banco desde el móvil y encontré que todas nuestras cuentas conjuntas habían sido vaciadas. 0. Ni un céntimo. Me puse pálida. No entendía qué estaba pasando. Llamé al banco. Me confirmaron que la noche anterior, Marcos había transferido todos los fondos a una cuenta nueva a su nombre. Legalmente, no había hecho nada incorrecto porque era titular igual que yo. Pero no me había avisado, no me había dicho nada, y eso me dejó claro que su venganza ya había comenzado. La siguiente bomba fue aún peor. El jueves, al llegar al instituto donde trabajo, el director me llamó a su despacho. Había una carta anónima, firmada solo con un ciudadano preocupado, que contenía una impresión de una foto mía entrando al piso de Sergio. Otra, en la que se me veía salir horas después. Iban acompañadas de un texto redactado con cuidado, en el que se insinuaba que yo mantenía relaciones con un antiguo alumno, lo cual era completamente falso, pero suficientemente sugerente como para causar una tormenta. Sergio ni siquiera era profesor, era diseñador gráfico y trabajaba en un espacio de coworking. No tenía ninguna conexión con el instituto, pero eso a la dirección le daba igual. En cuanto algo así se formaliza por escrito, tienen que investigarlo. Me suspendieron de manera preventiva durante 2 semanas mientras revisaban el asunto. Intenté explicar, pero cuanto más hablaba, más parecía que me hundía. Esa noche volví a casa llorando. No solo por el trabajo, sino porque empecé a entender el nivel de la jugada. Marcos había recopilado pruebas. Había esperado. Y ahora, las estaba usando con precisión quirúrgica. Me bloqueó del banco, me saboteó en el trabajo, y no respondía a ninguna llamada ni mensaje. Yo quería hablar, arreglar, incluso si eso significaba separarnos, pero con respeto. Pero él no buscaba cerrar nada con diálogo. Él quería hacerme daño. Quería dejarme sin estabilidad, sin dignidad, sin recursos. Quería devolver el golpe y lo estaba logrando. 2 días después, recibí una llamada de mi madre. Me dijo que Marcos había pasado por su casa a dejar una caja con documentos y sobres cerrados.
Dentro había copias de mis mensajes con Sergio, capturas de pantalla, fotos nuestras. Y una carta manuscrita dirigida a mis padres, explicándoles con todo lujo de detalles desde cuando les había estado mintiendo. Decía que merecían saber en qué me había convertido. Mi madre no supo cómo reaccionar. Me dijo que no quería entrar en la vida de pareja, pero que todo aquello era una humillación innecesaria. Intenté explicarle que las cosas no eran tan simples, pero ya no tenía credibilidad. Y Marcos lo sabía. El último golpe fue el piso. Esa misma semana recibí una notificación judicial. Marcos había iniciado un proceso legal para solicitar el reparto anticipado de bienes alegando ruptura del matrimonio por infidelidad. El piso estaba a nombre de ambos, pero él había solicitado una medida cautelar para que yo no pudiera vender ni alquilarlo mientras se resolvía la demanda. Quería forzarme a salir de la casa sin tocar un euro. Me quedé mirando los papeles durante media hora sin moverme. Nunca pensé que llegaría a eso. Me equivoqué, sí. Pero su frialdad era otra cosa. Él no quería justicia. Quería venganza. Durante la siguiente semana me dediqué a buscar trabajo como loca, pero con la suspensión en el instituto y los rumores corriendo por los pasillos, ningún sitio al que envié mi currículum me respondió. Incluso una academia donde había dado clases hace años me llamó para cancelar una entrevista que ya estaba pactada. Empecé a sentir una desesperación que no recordaba desde que era estudiante. Cada día me costaba más levantarme, más ducharme, más fingir que estaba bien. Empecé a evitar los grupos de WhatsApp. Incluso mis amigas más cercanas dejaron de escribirme. Algunas, seguramente, por vergüenza ajena. Otras, porque también recibieron información. Fue entonces cuando entendí que la historia ya no me pertenecía. Marcos se había encargado de escribir su versión, de enviarla a todos los rincones posibles, de construir un relato donde yo era la culpable absoluta, la infiel sin escrúpulos, la esposa que rompió todo por un capricho. No le bastaba con irse. No le bastaba con castigarme. Quería que todos lo supieran. Y lo consiguió. Pasaron 17 días desde la última vez que vi a Marcos hasta que volvió a aparecer. No lo esperaba, no me avisó. Llamó al telefonillo a las 10 de la noche, una hora rara, justo cuando ya había cenado algo sin hambre y me había metido en la cama con el portátil sobre las piernas fingiendo estar ocupada. Su voz sonó seca, sin rastro de emoción, solo dijo baja, por favor, como si fuera un trámite. Me vestí a toda prisa, sin saber si debía prepararme para otra humillación o si, por fin, íbamos a tener una conversación real, sin ataques, sin juego sucio. Lo encontré en la calle, apoyado en su coche, con las manos en los bolsillos y una bolsa de papel marrón a su lado, como si acabara de salir de hacer la compra. No dijo nada cuando me acerqué. Solo levantó la barbilla en un gesto breve, casi mecánico, y luego abrió la puerta del coche. Se sentó al volante y dejó la bolsa en el asiento de atrás. Me quedé de pie, dudando si entrar o no, hasta que él habló. No vengo a discutir. Quiero hablar como personas. Si no quieres, me voy. Entré. Cerré la puerta con cuidado. Olía a perfume conocido y a frío de la noche. Nos quedamos en silencio unos segundos, hasta que él empezó. No te voy a pedir explicaciones. Ya me diste todas las que necesitaba. Tampoco vengo a devolverte nada, ni a justificar lo que hice estos días. Supongo que ya entiendes por qué lo hice. No respondí. Solo lo miraba, intentando adivinar si detrás de esa serenidad quedaba algo de afecto o si solo estaba cumpliendo con un último paso antes de desaparecer del todo. Pero sí quiero una sola cosa, continuó. Cerrar esto. Saber qué vamos a hacer. Y quiero escucharlo de ti, sin rodeos, sin frases hechas. Yo asentí. Tomé aire. Pensé en todo lo que podía decir, en los argumentos, en las disculpas, en los porqués, pero me obligué a decir lo único que tenía sentido. Lo he jodido. No voy a fingir que no. Me equivoqué, me dejé llevar por algo que no supe controlar,
y rompí todo. Y aunque ya lo sé, eso no cambia lo que pasó. Lo único que puedo decirte es que no fue por ti. No fue porque no fuera suficiente. Fue por mí. Por lo que me faltaba a mí, no por lo que tú no dabas. Marcos respiró hondo, apoyó la cabeza contra el respaldo y miró hacia el techo del coche. Me lo he preguntado muchas veces. Si era culpa mía. Si dejé de ser alguien con quien te apeteciera hablar, acostarte, compartir algo más que la rutina. Y al principio, pensé que sí. Que tenía que haber señales que no supe ver. Pero luego entendí que no era tan simple. Que aunque yo tuviera parte de responsabilidad en cómo se había enfriado esto, tú tomaste una decisión. Una que cambió todo. Y no fue una vez. Fueron muchas. Pudiste parar, y no lo hiciste. Me sentí una mierda, pero no discutí. Tenía razón. Lo sé, dije. Y entiendo que me odies. Que no quieras ni verme. No te odio, respondió enseguida. Me decepcionaste. Me hiciste daño. Pero odiarte implicaría seguir teniéndote presente en mi cabeza todos los días. Y no quiero eso. Quiero soltar esto. Hacer mi vida. Empezar de cero. Sin ti. No lloraba. No gritaba. Y eso me dolía más. Porque esa calma ya no era contención, era distancia. Era su forma de dejarme claro que ya no había vuelta atrás. Entonces ya lo tienes claro, susurré. Sí. He hablado con el abogado. Ya tienes los papeles. No quiero pelear por nada. Quiero que esto termine rápido. Podemos dividir todo, puedes quedarte en el piso si quieres, me da igual. No quiero más guerra. Solo quiero desaparecer de esto. ¿Y los rumores, las fotos, lo del trabajo? Pregunté, sabiendo que no tenía sentido, pero necesitaba saberlo. ¿Tú crees que eso me hace sentir mejor? ¿Ver cómo te hundes? No. Pero tampoco lo lamento. Te dejé claro lo que sentía, y tú elegiste otra cosa. Lo demás, fue mi forma de protegerme. De que todos supieran lo que tú me hiciste antes de que inventaras otra historia. No me arrepiento, pero tampoco voy a seguir con eso. Nos quedamos callados. Él encendió el motor, como si eso fuera una señal de que la conversación había terminado. Pero antes de que arrancara, le hablé por última vez. ¿Algún día me vas a perdonar? Tardó en responder. Luego me miró por primera vez a los ojos desde que llegué. No. Pero tampoco voy a quedarme odiándote. Solo, quiero seguir con mi vida. Y ojalá tú también lo hagas, pero sin buscar culpables. Porque esto no fue solo una infidelidad. Fue una señal de que ya no había nada que salvar. Y con eso, se fue. Sin abrazos. Sin un gesto amable. Solo el sonido del coche alejándose por la calle vacía. Me quedé sola, en la acera, con las manos frías y una certeza clavada en el pecho, él no iba a volver. Y esta vez, no era una amenaza. Era un hecho, firmé los papeles sin leerlos demasiado. El abogado me los explicó, me dijo que Marcos no pedía nada extraordinario, que había renunciado a cualquier indemnización, que no quería ni pelear por el coche ni por los muebles ni por los ahorros. Solo quería cerrar. El piso quedaba a mi nombre, los gatos también. Aparentemente, todo quedaba igual, excepto que él ya no estaba. Lo curioso es que en esos papeles no había ninguna línea que pudiera recoger lo que realmente se perdía. Todo lo que importaba no estaba registrado en ningún notario, no tenía valor legal. La confianza, el respeto, la forma en que él me miraba cuando nos reíamos por algo tonto, todo eso no tenía cláusula, no aparecía en ninguna parte, pero se había ido igual. El proceso fue rápido, casi automático. Una firma, una copia, un adiós definitivo. No hubo llanto, no hubo abrazos.
Solo la confirmación de que todo estaba roto y que ya no había forma de arreglarlo. Los días siguientes fueron extraños. Me levantaba sin saber qué hacer. Me quedaba sentada en la cocina mirando la pared, bebiendo café frío, revisando el móvil aunque ya no esperaba mensajes. Sergio me escribió varias veces. No le contesté. Él no entendía por qué desaparecí de repente, por qué no quería volver a vernos. Me dijo que podía ayudarme, que no me dejara hundir por lo que pensaran los demás, que él estaba allí. Pero yo no estaba dispuesta a convertirme en esa persona que salta de un desastre a otro buscando consuelo. Él no era el problema, pero tampoco era la solución. Le dije que no quería seguir con esto, que necesitaba estar sola. No insistió. Supongo que tampoco estaba tan implicado como pensaba. Y en el fondo, me alivió. Ya no quería más ruido. Me llamaron del instituto a los 15 días. La investigación había terminado. No encontraron nada que comprometiera mi conducta laboral. Me levantaron la suspensión, pero no me asignaron grupo. Me ofrecieron tareas administrativas por un tiempo. Sabía lo que eso significaba. Un castigo silencioso, una forma de mantenerme allí pero recordarme cada día que ya no era bienvenida del todo. Acepté. No estaba en condiciones de exigir nada. Necesitaba el sueldo y algo que me obligara a salir de casa. Volver fue incómodo. Algunos me saludaron con normalidad, otros evitaron el contacto visual. Nadie me preguntó nada directamente, pero el ambiente lo decía todo. Aguanté. Tragué. Me enfoqué en hacer lo que me pedían y no hablar con nadie más de lo necesario. Era una especie de exilio dentro de mi propio trabajo, pero me servía para mantener la cabeza ocupada. En casa, todo estaba en pausa. Dejé de cocinar para dos, de limpiar como antes, de preocuparme por si el salón estaba ordenado. El silencio ya no era tenso ni doloroso, solo permanente. No puse música, no encendí la tele. Me acostumbré a hablar sola mientras barría, a comer frente al portátil, a dormir abrazada a una almohada. Empecé a salir a caminar por las tardes, no por salud ni por despejarme, sino porque no soportaba el encierro. Caminaba sin rumbo, cruzando calles que antes evitaba, tiendas donde nunca había entrado. Una tarde me encontré a la madre de Marcos. Nos miramos desde lejos, cruzamos la calle al mismo tiempo. Yo dudé en saludarla, pero ella se me acercó. Pensé que me insultaría, que me diría alguna frase cortante para hacerme sentir peor de lo que ya estaba. Pero solo me miró a los ojos y dijo algo que no esperaba. No eres mala persona. Pero tomaste malas decisiones. Ahora aguántate. Y se fue. Sin dramatismos. Sin elevar la voz. Solo eso. Me dejó parada en medio de la acera, como si me acabaran de entregar una sentencia. No dije nada. No intenté justificarme. Solo asentí, aunque ella ya no me veía. A los 3 meses exactos del divorcio, me llegó una notificación. Marcos había transferido el coche a su nombre, y luego lo vendió. Me pareció simbólico. Era el último lazo material que teníamos. Ya no quedaba nada que nos uniera. Ninguna cuenta, ninguna posesión, ninguna rutina compartida. Solo recuerdos. Algunos buenos, otros no tanto. Me pregunté si él todavía pensaba en mí. Si de vez en cuando se acordaba de alguna conversación, de alguna cena, de alguna canción. Pero no tenía forma de saberlo, y tampoco iba a buscarlo. Decidí no revisar más sus redes sociales, no preguntar a amigos en común. Si él quería desaparecer de mi vida, yo iba a respetarlo. Porque ahora entendía que parte del perdón que nunca recibiría también tenía que ver con dejar de buscarlo. Hoy han pasado 7 meses. Sigo en el mismo piso. No he vuelto a salir con nadie. Mis amigas más cercanas han ido recuperando el contacto poco a poco. Algunas por curiosidad, otras porque de verdad me echaban de menos. He tenido que reconstruirme sin pedir ayuda.
No por orgullo, sino porque entendí que hay cosas que una tiene que hacer sola. No sé si estoy bien. Pero estoy. Y eso, por ahora, me basta.